Muy buenos a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis de hoy, os quiero recordar que esta promoción sigue activa y que todavía se puede llegar a obtener estos bonos, ya que hay muchas personas que me han estado preguntando en estas últimas horas a ver si todavía quedaban algunos huecos libres. Y sí, todavía quedan, pero tenéis que daros prisa, porque en cualquier momento se podrían acabar. Y como veis, además, los requisitos no son complicados. No me quiero repetir, así que os dejaré, como siempre, toda la información, tanto en la descripción del vídeo como en el comentario fijado. Os recuerdo también que mañana tenemos un evento muy importante, ya que a las 8 de la tarde hora española tenemos la decisión de los tipos de interés en Estados Unidos. Se espera que no haya ningún cambio, pero si llegásemos a tener una sorpresa podría haber bastante movimiento en el mercado. En estas últimas horas estamos viendo también actividad muy interesante, ya que al parecer una ballena está poniendo constantemente órdenes de venta de en torno a 17 millones de dólares cada vez que el precio se acerca a los 27.500. El banco de inversión más grande de Japón ha lanzado un fondo de Bitcoin para inversores institucionales. Buenas noticias para Binance, ya que el juez ha rechazado la solicitud de la SEC de inspeccionar Binance US. Y ojo con este dato, la deuda nacional de Estados Unidos ha alcanzado un máximo histórico, 33 billones de dólares. Una salvajada. Pasando con el técnico, comenzamos a revisar el SP500. En la sesión de hoy, como veis, han venido a visitar la parte baja de la estructura, llegando incluso a romperla temporalmente, porque ya está otra vez dentro de la propia estructura. Han entrado compradores a defender al precio en esta zona operativa. Pero creo que también sería interesante comentar esto. Podría ser que tuviésemos incluso una estructura con cierta inclinación bajista, así que este podría ser un escenario alternativo a tener en cuenta también. De momento vamos a esperar un poquito más antes de tener en cuenta ese escenario como escenario principal, pero sí que lo que voy a hacer va a ser al menos mantener esta dinámica bajista que hemos visto dentro de la estructura, ya que si viésemos la ruptura de la misma podríamos ver una aceleración del precio. Y por parte del SP500 no hay mucho más que comentar. Ahora, en Bitcoin seguimos viendo mucho movimiento en estas últimas horas también. Ayer comentábamos cómo rompía la parte alta de la estructura y casi inmediatamente volvía a la zona de la parte alta. Como veis, aquí estuvo unas cuantas horas viendo a ver si acababa de consolidar algún reingreso en lo que es la estructura, que recordemos que eso nos hubiese puesto en disposición de buscar setups bajistas, pero en este caso, como veis, los compradores aparecieron a defender al precio sobre la parte alta de la estructura, y con estas compras, logrando aguantar, han conseguido llevar al precio a niveles operativos más altos. Aquí ya se podría haber valorado algún tipo de compra, pero es muy importante lo que estamos viendo en este movimiento de aquí. Después de un posible test de consolidación, esperaríamos que iniciase un movimiento de continuación alcista, y además demostrando la mayor fortaleza posible para buscar también operativa en ese movimiento de continuación alcista. ¿Pero qué sucede? Que estamos viendo cómo cada vez que llega a estos niveles operativos el precio rechaza. Es esa zona que comentábamos antes en las noticias donde parece ser que hay una ballena metiendo bastantes órdenes de venta. Y los compradores de momento no han tenido la capacidad como para llevar al precio a niveles operativos más altos. Podríamos incluso ver durante las próximas horas una acumulación en esta zona. Bueno, acumulación no, una compresión, mejor dicho, creo que esa es la palabra correcta. Ya que si bien es cierto que podría llegar a hacer una reacumulación, para intentar atacar con más fuerza esta resistencia, también podríamos ver la incapacidad de estos compradores y la muestra de fortaleza por parte de los vendedores hacia el escenario bajista, lo que nos haría tener que pausar escenarios alcistas y comenzar a buscar escenarios bajistas, como comentábamos ayer una vez viésemos ese reingreso en la estructura. Algo positivo para Bitcoin es que estamos viendo cómo en el VWAP semanal parece ser que están encontrando algunas compras, pero a pesar de eso, como veis, en el siguiente intento tampoco ha conseguido romper esta zona. Así que mucho cuidado con esta zona operativa, como os comento, son los 27.430 porque se le están atragantando a Bitcoin. Y además es lo mismo que comentaba en vídeos anteriores, no están limpiando la zona de longs. Y eso me hace en cierta manera perder confianza en setups alcistas, ya que por lo general, si fuesen a desequilibrar al alza, normalmente irían a buscar primero la liquidez por parte de los long, que ojo, hemos visto que hay bastante en los mapas de liquidaciones. Y además hay confluencia, tanto en
en Trading Different como en The Kingfisher. Y estamos viendo que hay mucha liquidez sobre esta zona. Así que cuidado porque el escenario se está complicando un poco y quizás en esta situación lo que más te puede llegar a interesar incluso es esperar a que se clarifique un poco más y ya cuando haya una tendencia más clara o rechace, por ejemplo, estos precios reingresando en la estructura, pues entonces podríamos volver a estar buscando oportunidades operativas. Recordemos que favorecíamos setups alcistas debido al contexto que traíamos después de esta sacudida de zona de mínimo, tras una muestra de fortaleza y con una posible reacumulación. Y digo posible porque esto todavía no está confirmado. A mí me daría mucha más confianza si primero hubiesen buscado esta zona de longs, que era algo que ya habíamos comentado en vídeos anteriores, y luego ya hubiese atacado esta resistencia. Ahí sí que iríamos con mayor confianza en un hipotético movimiento alcista. Pero sin buscar liquidez y después viendo esta debilidad sobre esta zona, me deja ciertas dudas, la verdad. Así que vamos a revisar un poco las herramientas también para buscar algunos otros puntos de vista. Comenzamos entonces revisando Trading Different. Os recuerdo también que tenéis los enlaces a todas las herramientas en la descripción del vídeo, ya que además en varios de esos enlaces hay ventajas incluidas si accedéis desde ese enlace. En este caso, por ejemplo, para Trading Different creo que es un 10% de descuento, que no está nada mal. De hecho, no sé si he comentado en alguna ocasión que Trading Different tiene como unos cuantos días de prueba, por si lo queréis probar, vamos. Ahora, viendo la situación un poco en el timeframe de 5 minutos, vemos como todavía queda bastante liquidez por parte de los short. Aquí hubo una pequeña búsqueda de liquidez, aquí intentaron buscar también la liquidez, pero se dejaron mucha liquidez por encima. Podríamos decir que hasta los 27.850 aproximadamente todavía queda bastante liquidez. Y de hecho, como veis en estas últimas horas, veíamos como el indicador de tendencia nos mostraba la tendencia alcista. Sí que es cierto que ha bajado un poco el nivel de tendencia alcista que había, como veis todavía se mantiene, pero no demuestra tanta fortaleza como algunos otros momentos. Pero vamos, si hacemos un poquito de zoom out, veréis cómo todavía queda mucha liquidez por parte de los shorts. O sea que este movimiento todavía podría continuar aún más, aunque sea buscar toda esta liquidez. Pues que como veis, en la zona sobre todo de los 27.500 hay muchísima, comparable a lo que había aquí. Por eso es que está de color rojo. Igual así lo veis más claro. Están limpiando bastante esta zona de shorts, que en días anteriores comentábamos que había bastante hasta los 27.000, pero después ha ido apareciendo aún más liquidez a medida que el precio subía. Imagino que algunos han intentado buscar ese short desde la parte alta y se han ido acumulando esas liquidaciones. Por eso es que nosotros esperamos a los retrocesos para buscar operativa. Pero ojo, porque como veis, queda todavía mucha liquidez por parte de los long, que es lo que comentaba antes. Y se sigue también acumulando más a medida que el precio también va subiendo. Por eso es que tenemos que estar tan pendientes de si llegásemos a ver un reingreso en la estructura. Porque podría ser la confirmación de que iría a buscar toda esta liquidez que estamos viendo. Que aunque llega hasta los 25.280, obviamente al ver toda esta liquidez no tiene por qué llegar hasta lo que es el mínimo. Podría quedarse la zona hasta donde está la zona más cargada, que son los 25.738. De momento, como veis, la tendencia la sigue marcando alcista, así que podría continuar a buscar esta liquidez que le queda. En Bookmap veíamos hace algunas horas cómo entraban órdenes de venta sobre los 27.800, también 27.500 que también comentábamos antes, intentando que el precio no subiese de aquí. Pero como veis, parte de ese volumen se ha retirado, todavía se mantiene bastante volumen sobre los 27.800, pero ha empezado a entrar volumen de compras sobre los 26.800 y también vemos como hay un poco sobre los 26.650, intentando defender al precio en estos niveles. Hoy por desgracia parece ser que el multibook tampoco está funcionando muy bien, así que no vamos a poder revisarlo. Entonces ya para terminar vamos a revisar The Kingfisher. Aquí como veis es lo que ya comentábamos también en vídeos anteriores, es que hay mucha liquidez por parte de los long y me extraña muchísimo que no vengan a por esta liquidez. Me sorprendería que iniciase un movimiento alcista muy grande sin antes buscar todo esto. Este escenario sería más de una trampa. Típico movimiento que va poquito a poco subiendo y de repente, ¡pum!, te pega un golpe. Esa es un poco más mi impresión, ¿vale? No quiero que a nivel operativo tomemos decisiones en base a eso. Centrémonos en la metodología. Pero en base a la experiencia que me ha dado los años en el mercado, esto es algo que he visto en varias ocasiones. Y sobre todo cuando hay confluencia entre dos herramientas que te dan, en este caso, pools de liquidez, calculadas de diferente forma. O sea que la probabilidad es incluso mayor, es más preciso. Como veis aquí,
aquí vemos lo mismo, desde los 26.817 hasta los 25.680 tenemos muchísima liquidez. Vamos a revisar un poco los CVDs. Por parte de Binance vemos ventas bastante agresivas en estos últimos minutos. Bybit no parece haber tenido mucha confianza en este último movimiento alcista y aquí iba descargando spot. BitGet siguiendo al precio, OKX más de lo mismo, BitMEX descargando sobre todo a partir de este último movimiento alcista y luego Bitfinex sí que ha estado siguiendo al precio con el spot, pero como veis han empezado a o cerrar o abrir shorts por parte de los futuros. Cerrar longs o abrir shorts, ¿vale? No sé si me he explicado bien. Y luego en los mapas de corto plazo, pues bueno, vemos como en general hay más o menos 50-50 liquidez ahora mismo, porque vemos que por parte de los short hay liquidez hasta los 27.410 aproximadamente, y luego por parte de los long tenemos hasta los 26.950 y desde los 26.857 hasta los 26.595.